Entonces la relación esencial eh, se da entre varias determinaciones. Una es entre el todo y la parte, entre lo interno y lo externo, eh, en donde la relación, por ejemplo, entre la fuerza y su externalización, ¿no? Lo interno sería la fuerza y las cosas sería su externalización. Lo interno como lo esencial, lo externo como lo fenoménico, la unidad de todo lo real, el ser o lo dado, y todo lo esencial, la unidad absoluta. Con estas determinaciones es que se construye, se va construyendo el conocimiento en las ciencias positivas. Eh, Ahora, aquí viene una diferencia muy importante en Hegel, en la entrada del pensamiento de lo absoluto, que es el concepto de realidad efectiva. La unidad entre ser y esencia, Hegel lo denomina Wirklichkeit, que lo distingue de la realidad. El primero, Wirklichkeit, es realidad efectiva. Y la determinación del pensamiento de esa unidad es la idea de lo absoluto. En cambio, realitat es el conjunto de los entes, ¿no? El conjunto de los entes que nos aparecen es la realitat. Lo absoluto es la unidad que subyace a la relación interno-externo, la unidad de esencia y ser y esencia. O sea, la realidad efectiva es esta unidad entre lo que aparece, entre lo exterior y lo interior, entre la apariencia y la verdad. La efectividad, el concepto de efectividad. Dice en una cita, en la página 593, dice, lo interno es la esencia, pero como la totalidad que tiene esencialmente la determinación de estar referida al ser, y del ser inmediatamente ser. Lo externo es el ser, pero con la determinación esencial de estar referido a la reflexión, de ser inmediatamente, en igual medida, identidad con la esencia. Una identidad carente de relación. Lo absoluto mismo es la absoluta unidad de ambos. O sea, es la unidad de qué? De ser y esencia, ¿no? Entre de las cosas que aparecen y lo que son realmente la esencia que está al interior de la reflexión. Bien, lo absoluto es la unidad indeterminada e inmediata de ser y esencia, su fundamento. El todo es un contenido y una forma, ¿eh? Lo uno. Lo absoluto es la idea de unificación del todo de la forma y contenido. Pero pues no se puede definir. Lo absoluto no se define, sino se autoexhibe. Se ha mostrado como el resultado del desarrollo lógico del pensar. Si lo absoluto es el fundamento de todas las determinaciones del ser y la esencia, entonces todas las determinaciones llevan o exhiben el absoluto. O sea, cada parte, la parte es de alguna manera la exhibición del todo, que es su esencia, y la parte es lo que aparece, ¿no? Lo particular entre lo particular y lo absoluto, pues, o lo particular y universal y tal. Bien, las determinaciones como lo finito, el fenómeno o lo concreto expresan lo absoluto. Se puede elegir una determinación para exhibir desde ella lo absoluto, pero esta elección queda como externa del absoluto.
y esto se le llama exhibición mediante atributos, pero fracasa porque no puede penetrar en el núcleo y queda como en el vacío. Lo absoluto que se pone en acción y se manifiesta se expresa en el movimiento. El movimiento manifiesta su identidad. Y lo absoluto también se identifica bien con la idea de causa sui espinosista. Y esta idea de realidad efectiva la vamos a retomar en un momento que lleguemos a la lógica del concepto, a la doctrina del concepto, que es dentro de la lógica subjetiva, la doctrina del concepto. Bien, en el apartado posibilidad, realidad, contingencia y necesidad. La realidad efectiva se manifiesta de una determinada manera. ¿Va? Es el tema, las formas de lo contingente, posible, real, contingente o necesario. Todo es posible, solo que no sea contradictorio. A o no A son igualmente posibles. Todo eso es no contradictorio y por tanto todo lo no contradictorio es pensable. Digamos, esto va muy como en sintonía con Leibniz y luego va a haber una desintonía con Leibniz. Lo contingente es algo real que es posible. O sea, en lo contingente se unen realidad y posibilidad. Pero contingencia no tiene fundamento porque bien podía no ser, pero sí tiene fundamento porque es real. O sea, contingente en tanto posible y contingente en tanto que real. O sea, se genera una especie de contradicción o de paradoja y viene luego el brinco de la contingencia a la necesidad. Pensadas formalmente, las determinaciones de la modalidad pasan de una u otra. Entonces, posible, contingente, y lo contingente es posible, pero es real. Es algo real que pudo no haber ocurrido o pudo haber ocurrido de otra manera, ¿no? Eso es lo contingente. En tanto que real y en tanto que posible genera una ambigüedad de alguna manera contradictoria. La diferencia entre realidad y realidad efectiva se puede ver en la política. La diferencia entre posibilidad y posibilidad real. Por ejemplo, al salir de la pobreza o de ser elegido diputado, la posibilidad real reside en un conjunto de realidades efectivas. Esta parte es muy interesante, porque una cosa es la posibilidad formal o la posibilidad lógica y otra es la posibilidad real. La posibilidad real significa que es algo que es posible, pero su posibilidad está fundada en situaciones o en cosas existentes, efectivamente existentes. O sea, el fundamento de la posibilidad real son cosas que ya están, que ya son actuales, que están en acto, que son reales. Entonces, la posibilidad real reside en un conjunto de realidades efectivas, o sea, un estado de cosas reales, por eso es efectiva, que pueden traer a la realidad dicha posibilidad. Entonces, es una posibilidad que se funda en un estado de cosas real, existente, y ese estado de cosas realmente existente es el que hace posible que esa posibilidad venga a la actualidad, venga a la realidad. O sea, la posibilidad real de P es el contexto efectivo de P. Otras cosas que no son P,
O sea, la realidad efectiva, la realidad existente le da fundamento a esa posibilidad para que pase a ser real. Una posibilidad de algo la dan las condiciones realmente existentes. Es una posibilidad que se funda en algo actualmente existente. Una cita de la lógica del, del volumen 1 dice, cuando todas las condiciones de una cosa están completamente presentes, entra entonces dentro de la realidad efectiva. La completud de condiciones es la totalidad como estando en el contenido, y la cosa misma es ese contenido, determinado a ser tanto algo realmente efectivo como posible. Esa posibilidad, pues, tiene la realidad dentro de sí. Es una posibilidad con realidad en su interior. O sea, no es una posibilidad formal o vacía. Es una posibilidad con la realidad en su interior, que son todas esas condiciones que ya están. Por eso esa posibilidad lleva consigo la idea de necesidad. ¿Ven? Lo necesario es así una realidad que no podía ser de otra manera. Así, si algo es realmente posible, entonces es necesario que acontezca. Lo necesario tiene algo de relativo porque depende de las condiciones dadas. Las condiciones y la cosa no son algo distinto. Entonces pasamos de la contingencia a la necesidad. Sustancia es para Spinoza causa sui, decíamos. Pero en este autor, según hemos visto atrás, la sustancia queda como fondo pasivo. Hegel tomará eso de causa sui, causa de sí mismo, como actividad, la pura actividad de la autoposición. O sea, la idea de la causa sui la traslada del ámbito de la sustancia al ámbito del sujeto. Para Kant es el sustrato permanente respecto a los cambios que se producen en los fenómenos. Para Hegel es la actividad de ponerse a sí misma. Se pone mediante la multiplicidad de sus accidentes. Sustancia y accidentes son la misma totalidad. No es la sustancia como sustrato distinto de sus accidentes, es la actividad que se pone a sí misma, como actividad, no como sustancia, como sujeto, pues. Y la sustancia ponente y sustancia puesta es la relación de causa y efecto. Recordemos aquí la idea de causa inmanente de Spinoza. La sustancia como causa sui implica que causa y efecto son el fondo de lo mismo, aunque formalmente sean diferentes. Por eso la idea de que la causalidad es en realidad una tautología. Una cita de la ciencia de la lógica, ya en las últimas partes del primer tomo, dice, por esta identidad del contenido, esta causalidad es una proposición analítica. O sea que es lo mismo. Es la misma cosa la que se expone una vez como causa y otra como efecto. Allí como consistencia específica y aquí como ser puesto o determinación en otro. Causa y efecto es lo mismo, solo que como actividad de puesto y ponente, como expresión, como causa inmanente, pero en el ámbito de la actividad del sujeto. Bien, así las cosas,
Para Hegel, la causalidad no es una conexión entre cosas distintas, sino la actividad de un mismo contenido bajo dos formas diferentes. La población es la causa y el efecto de una actividad específica que media. Esto es muy interesante porque en el pensamiento complejo vamos a ver cómo debemos de pasar de la idea de causa sucesiva o transitiva a la idea de esquema de reproducción. Un esquema de reproducción es los mismos componentes que se convierten en causa bajo otra actividad, generan otra expresión, efecto, pero es lo mismo, es la misma sustancia. Bien. La sustancia es una identidad que consiste en su negación, subsiste rompiéndose, saliendo a lo otro, reproduciéndose. Este proceso que va hacia la causación de sí, hacia la autoposesión, nos va llevando al ámbito de la libertad. Recordemos cómo se define la libertad desde Spinoza, ¿no? Como esta posibilidad de autoposesión en esta logro de la eh, independencia. Y eso nos hace el brinco justamente de la eh, lógica de la esencia a la del concepto, porque en la lógica del concepto ya va a ser justamente el logro de la libertad, ¿no? La doctrina de la esencia trata de la relación del en sí y su manifestación. Ahora, la manifestación se ha revelado igual de originario que el ser esencial. Lo originario esencial es igual de puesto que la manifestación. La verdad reside en el pensar mismo, y el pensar que se piensa revela la lógica del concepto. El paso al concepto es justamente el paso ya de la especulación, del momento del espejeo, ¿no? La lógica del concepto. Y ya en la lógica del concepto pasamos a, este es el tercer video, pasamos en la lógica del concepto al cuarto y último video.